Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones, algunas somos más conscientes y otros menos, pero incluso aquellas decisiones que hacemos en piloto automático que ya tenemos interiorizadas, supone que estamos eligiendo entre una o varias opciones. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, que tenemos que elegir, pues puede ser que sucedan dos escenarios. El primero, que lo hagamos con relativa tranquilidad, con relativa fluidez, o por otro lado, que estemos en el escenario contrario, que nos suponga muchísimo estrés, lucha, angustia y ansiedad. Si nosotros entendemos qué sucede dentro de nuestro sistema cada vez que elegimos, nos va a ser más fácil recuperar el control sobre todas esas sensaciones más negativas y de esta manera pues rebajar esa angustia y ese malestar que podamos estar sintiendo. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy te voy a dar una perspectiva diferente sobre el proceso de elegir, de tomar decisiones, para que puedas rebajar esas sensaciones de angustia y malestar y de esta manera que te sea mucho más fácil decidir. Así que muchísimas gracias por darle al play y acompañarme un día más. Recuerda, como siempre, te dejo en la descripción el menú de capítulos con el índice y el contenido del vídeo para que puedas moverte a golpe de clic a lo largo de este, y también el enlace de todos los vídeos que mencione o que crean que puedan ayudarte a complementar el contenido del vídeo de hoy. Por supuesto, te invito también a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción que tienes aquí en el canal organizadas por temática, y por supuesto, si te gusta mi contenido y me quieres apoyar, pues agradece que te suscribas al canal, que me dejes un comentario o cualquier interacción, que a mí me ayuda muchísimo. Dicho esto, pongamos el foco entonces en todos esos momentos en los que tenemos que decidir con el objetivo de reducir esas sensaciones de lucha, de angustia, de malestar e incluso en algunos casos de ansiedad. Ya aquí en el canal tienes otros vídeos donde hemos hablado del momento de tomar decisiones, te los voy a dejar enlazados en la descripción. Por ejemplo, te compartía una técnica que te va a ayudar a decidir entre varias opciones de una forma más sencilla, más serena, y también hablábamos del miedo al rechazo y el miedo al fracaso, que son dos de los miedos que se ponen muy de manifiesto cuando tenemos que tomar decisiones. Sin embargo, en el vídeo de hoy, como te comenté al inicio, nos vamos a centrar justamente en lo que sucede en el momento de decidir. Vamos a mirar con otros ojos en qué consiste, qué impacto tiene en nuestro organismo, nuestro sistema, cada vez que tenemos que enfrentarnos a diferentes elecciones, a diferentes opciones. Obviamente el impacto o la intensidad de estas sensaciones va a variar dependiendo de la persona, porque cada persona cuando toma una decisión lo hace con su propia mochila, con sus creencias, sus valores, su experiencia, su estado emocional, sus propias herramientas personales. Sin embargo, en el vídeo de hoy no vamos a poner tanto el foco en el individuo en sí mismo, sino en el momento de decidir. Vamos a hacer un zoom para que puedas tener un punto de vista diferente sobre qué es lo que sucede cuando tenemos que tomar una decisión, por qué a veces nos cuesta tanto, y que de esta manera puedas bajarle el ruido y el condicionamiento a todas esas sensaciones más angustiosas o más revueltas. Al final, cada una de estas razones lo único que hace es darte un punto de vista diferente sobre lo que significa tomar una decisión, sobre todo cuando tenemos que elegir entre diferentes opciones. Razón número 1: entender la toma de decisiones como un proceso de duelo. Cuando pensamos en duelo, normalmente lo primero que viene a nuestra mente es la muerte. Sin embargo, el duelo es algo mucho más amplio y está asociado en general con cualquier proceso de pérdida. Y si lo piensas bien, cada vez que tú tienes que tomar una decisión, que tienes que elegir entre varias opciones, pues estás en un proceso de pérdida-ganancia. Estás aceptando algo en detrimento de otra cosa. Es decir, digo que sí a esto porque digo que no a esto de aquí. Y esto, en definitiva, pues tiene la naturaleza, las bases de un proceso de duelo. De hecho, en muchas ocasiones, cuando nos sentimos en lucha con la decisión que vamos a tomar, con las diferentes opciones o con nosotros mismos, pues puede ser sencillamente porque no nos hemos terminado de colocar ante ese proceso de duelo, ante esa pérdida que estamos asumiendo. Incluso en todos aquellos momentos en los que lo hagamos totalmente convencidos, pues puede ser que exista un cierto recelo, un cierto anhelo detrás por esa añoranza de haber perdido esas otras
varias opciones. Así que cuando te sientas así, antes de castigarte, luchar contigo mismo o exigirte, simplemente toma perspectiva y entiende que lo que estás pasando es un proceso de duelo en sí mismo. Estás renunciando, estás perdiendo algo en esa decisión y lo único que has de poner en foco es en trabajar de alguna manera esa pérdida, en sentirte en paz, tranquilo y sereno con eso a lo que estás diciendo que no, a eso que estás renunciando. El proceso de duelo es algo con lo que convivimos a diario y es importante dotarnos de esas herramientas personales que nos ayuden a gestionarlo. Si te interesa profundizar más sobre este tema, te voy a dejar también enlazado en la descripción este vídeo de aquí donde compartía una charla con Estefanía de Metamorfosis Consciente. Ella es tanatóloga y acompañante en procesos de duelo, que estoy segura que te va a dar otra visión mucho más amplia y sobre todo te va a abrir miras para trabajar y gestionar esos procesos de duelo cotidianos, como puede ser tomar una decisión. Y razón número 2, entender que tomar decisiones es un conflicto en sí mismo. Es normal que cuando tomas decisiones, cuando tienes que decidir entre diferentes opciones, pues te sientas en conflicto o sientas cierta lucha. Es normal porque esa situación es una situación de conflicto en sí misma que además se intensifica cuando tienes más opciones. Si tú tienes que elegir simplemente entre A y B, pues sí, puede ser que te cause cierto malestar, pero de alguna manera es más sencillo colocarte ante eso. Al final estás pues un poco en ese proceso de duelo básico de pues acepto A, renuncio a B. Sin embargo, si en vez de tener A y B tienes A, B, C, D, E, F, G, pues eso al final lo que hace es ponerte ante un abismo de decisiones y puede abrir esa puerta a la lucha, a la ansiedad, al malestar, al estrés y a veces puede ser realmente abrumador. De hecho, puede ser que tú mismo hayas sentido esa sensación donde ante tantas opciones que tienes, pues lo ves todo negro, te abrumas e incluso a veces hasta sientes parálisis. Eso es totalmente normal. ¿Por qué? Porque decidir es en sí mismo una situación de conflicto. Una de las cosas que te puede ayudar a transitar ese momento con mayor tranquilidad es dotarte de todas esas estrategias y herramientas personales que te ayuden a tomar perspectiva. Por ejemplo, el papel del observador, ¿no? Ver toda esa situación como una película, el hacerte preguntas concretas, determinadas técnicas de atención que te llevan al momento presente y que reducen todo ese ruido. Al final de lo que se trata es de irte dotando de todas esas estrategias y herramientas e incluso en determinados momentos buscar ese acompañamiento o esa ayuda puntual o continuada que te ayude a sentirte muchísimo más seguro en todos esos momentos de tomas de decisión. Asimismo, independientemente de esa seguridad y confianza que vas ganando con el tiempo, es importante que seas consciente que tomar decisiones tiene de por sí una raíz conflictiva, pero que sea conflictiva no significa que pueda dominarte. Simplemente de lo que se trata es de que tomes perspectiva, como te decía antes, que lo veas como una película y que de esta manera te sea más fácil recuperar el control sobre todas esas decisiones y todas esas sensaciones. Así que, como ves, cada vez que tú tomas una decisión, que como dijimos antes lo hacemos constantemente a lo largo del día, tomamos cientos de decisiones, pues lo que estamos haciendo es, por un lado, conectando con pequeños procesos de duelo y por otro lado, pues viviendo determinadas situaciones de conflicto. Como te decía, a veces serán más intensas, a veces serán menos intensas, a veces lo haremos con mayor fluidez y a veces lo haremos con muchísima más carga. En todos los casos, si tú tienes en cuenta estas dos perspectivas, estas dos visiones, pues te va a ayudar a rebajar esa lucha y sobre todo a recuperar el poder de decisión, el poder de acción y un poco esa sensación de control sobre ese momento. Así que deseo de todo corazón que estas dos ideas te sirvan para rebajar toda esa lucha y que puedas encontrar mayor serenidad en todos esos momentos en los que tienes que decidir. Y como te digo, siempre si sientes que esa angustia, ese estrés, ese malestar o una decisión en concreto te está condicionando muchísimo o dura mucho en el tiempo, pues no descartes buscar ese consejo, ese acompañamiento por parte de un profesional que te ayude a salir de ahí lo antes posible y sobre todo que te ayude a dotarte de esas estrategias personales para recuperar el control. Recuerda que te dejo en la descripción el enlace a los vídeos mencionados y que están relacionados con el contenido de hoy y yo pues te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar a otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.